Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Bendiciones, hermanas y hermanos, como siempre, otro programa posible transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 16º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenas noches, mis hermanos. Este es su servidor, Tomás Rodríguez. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Qué hermoso es escuchar en las lecturas de hoy estas palabras. Dios nos cuida con amor, nos juzga con bondad y tiene siempre abierto el corazón para acogernos. Gracias a esta admirable ternura de Dios, no nos desanimamos ante el mal que nos acecha, porque en esta tierra crecemos juntos los buenos y los malos. Solo al final Dios separará a los unos de los otros. Cada uno lleva una semilla de bien dentro de sí. De cada quien dependerá cultivarla o no. En las decisiones que tú y yo tomamos cada día, nos jugamos nuestro futuro y nuestro destino final. Señor Jesús, ayúdanos a hacer elecciones correctas cada día. Oremos. Bendito sea, Señor, Dios paciente y misericordioso, porque tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Siendo soberano poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento y gratificas tu perdón de Padre. Haz, Señor, que sepamos asumir nuestras propias limitaciones y las de nuestros hermanos, como tú nos aceptas a todos. Y puesto que tu reino nos necesita como servidores invulnerables al desaliento, ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2, Trigo y cizaña, de Moisés Alejandro Sáenz.
campos sembrados, trigo y cizaña, que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. Maestro, acláranos lo que acabas de decir. El Señor les explicó esta parábola. Es el Hijo de Dios el que siembra el buen grano que es la gente. Y el mundo es el campo donde el buen grano se sembró. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. La cizaña es la gente que del maligno son. Cuando llegó la noche, fue y sembró su cizaña. Cuando se formaron las espigas, la cizaña apareció. Y juntos crecieron, se les separó al final. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. La cosecha representa de este mundo el final. Los que son segadores son ángeles del Señor. Ellos prepararán las llavías de cizaña y las quemarán. Luego cortan el trigo y en el granero se almacenará. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. Todos los que obran el mal al horno se arrojarán. Ahí en el fuego será el llanto y desesperación. Pero entonces brillarán los justos como el sol delante de Dios. Cuando sea el final, morarán junto a su Señor. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. Primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 12,
versículos 13 y 16 al 19. El libro de la sabiduría ensalza la bondad de Dios que cuida de todos, juzga con bondad y gobierna con misericordia. Dios siempre nos da una oportunidad para volver a Él. Aprovechemos la de hoy. Escuchemos. Fuera de ti, no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 85 nos hacen aclamar a nuestro Dios, que es bueno, clemente y misericordioso. Unámonos todos respondiendo: tú, Señor, eres bueno y clemente, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 16 del tiempo ordinario. Modo primero. Modo segundo. Tu Señor eres bueno y Tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. San Pablo goza por la acción santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ha hecho partícipes de la filiación divina de Jesús y habita en nuestros corazones para llevarnos a la plena identificación con Él. Escuchemos
con fe. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Jesús hoy nos cuenta la parábola del trigo y la cizaña. El trigo son los que viven como hijos de Dios y la cizaña los que se dejan guiar por el espíritu del mal. En este mundo crecemos juntos, pero al final Dios separará los unos de los otros. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa.
Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, El trigo y la cizaña, del padre Eric Preciado, de México. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente se durmió, el enemigo cultivó cizaña para poder frustrarlo. Cuando brotó el trigo, produjo mucho fruto. La cizaña nació, también siguió su curso. Trigo y cizaña a la vez. Yo quiero ser buena semilla, con sus malas tendencias vencidas. Yo quiero ser hijo del reino y al final probar de ese cielo. No arranquen aún la cizaña, con el tiempo se verá el mal y sus mañas. Llegará el momento de apartar el trigo, entonces se verá quiénes están conmigo. Cuando brotó el trigo, produjo mucho fruto. La cizaña nació, también siguió su curso. Trigo y cizaña a la vez. Yo quiero ser buena semilla, con sus malas tendencias vencidas. Yo quiero ser hijo del reino y al final robar de ese cielo. La buena semilla la siembra Dios, la cizaña el maligno, ángel de perdición. Los segadores son los ángeles, a su tiempo llevarán al cielo los creyentes. Cuando brotó el trigo, produjo mucho fruto. La cizaña nació, también siguió su curso. Trigo y cizaña a la vez. Yo quiero
semilla, con sus malas tendencias vencidas. Yo quiero ser hijo del reino y al final probar de ese cielo, y al final probar de ese cielo. Amados hermanos, sean bienvenidos para celebrar juntos el 16º domingo del tiempo ordinario. En nuestra presencia dominical en la iglesia para celebrar el Día del Señor, debemos aplicar la paciencia de Dios enseñada hoy en el Evangelio, conscientes de que somos la iglesia santa y la iglesia pecadora, todo a la vez. La iglesia sin mancha ni arruga y la iglesia que dice, perdónanos nuestras deudas. Tanto el libro de la sabiduría como el salmo responsorial de hoy nos hablan de la bondad y la indulgencia de un Dios clemente y compasivo, lleno de amor y fiel, cuya justicia se armoniza perfectamente con su compasión. Un mensaje que de algún modo también está implícito en la parábola que escuchamos hoy en el Evangelio de Mateo. El trigo y la cizaña crecen juntos. El bien y el mal conviven en la historia humana, pero solo a la hora del juicio Dios separará a ambos. Con nuestro corazón abierto y dispuesto a que Dios lo transforme con su palabra, comencemos nuestro análisis. Bendiciones. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones, hermanas y hermanos, en este tiempo ordinario. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Y recuerden que nos pueden escuchar a través del internet por radiopaz810.com y también a través de la aplicación Radio Paz 810 AM, que la pueden bajar a través de Play Store. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y como siempre saludando a todos los hermanos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz, todos los martes y los domingos. Y también de parte del equipo de Liturgia y Música, saludando efusivamente y con mucho amor en Cristo y María a todos los hermanos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten a través de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos de parte del equipo de Liturgia y Música desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanos, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, ya celebrando el 16 ordinario en el ciclo A. Y entrando ya, ¿verdad?, en esta primera lectura de la sabiduría, en el pecado das lugar al arrepentimiento. ¿Qué nos tiene, Jay? Vamos a ponernos, como siempre, nos ubicamos en la historia ya mismo. Aquí en el pecado das lugar esa oportunidad para poder arrepentirnos, ¿verdad? En este libro de la sabiduría,
es uno de los últimos del Antiguo Testamento, tal vez un siglo antes de Cristo. Y leemos hoy una página que ensalza la bondad de Dios para con su pueblo, demostrada continuamente en la historia. La idea central es que, aunque Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera y no tiene que responder de su actuación ante nadie, pero sin embargo, juzga con moderación y gobierna con gran indulgencia. Y al pecador siempre le da lugar para que se pueda arrepentir. Esta lectura prepara hermosamente la lección que nos dará Jesús luego con la palabra del trigo y la cizaña. Hermoso, Eri. Así mismo, fíjate, Jay, añadiendo lo que tú acabas de decir, en esas circunstancias, Yahvé dio pruebas de extrema moderación y manifestó su bondad, su misericordia, su justicia. Dios no tenía que probar nada a nadie, pues nada le podía pedir cuentas a nadie, ¿verdad? Si actuó de esa forma equilibrada y moderada es porque es un Dios justo. Así que la justicia no es en el Antiguo Testamento la estricta aplicación de la ley, sino que es sobre todo la fidelidad a la propia esencia. Ahora bien, la esencia de Dios es el amor, la bondad, la misericordia. Por eso, ser justo equivale para Dios a revelar amor, benevolencia y bondad en su actitud hacia los hombres. Así que lo más significativo aquí es que la justicia de Dios no se ejerce sobre el pueblo de Dios, sino sobre el pueblo de mala estirpe, ¿verdad? Y de maldad congénita. Es la universalidad de la salvación que así es sugerida. Por otro lado, el autor ve en este comportamiento justo de Dios una lección para Israel. ¿Y qué es lo que de esta forma enseña Dios a su pueblo? Pues le enseña, en primer lugar, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva por eso. Cierra los ojos ante el pecado del hombre para invitarle al arrepentimiento. Enseña, en segundo lugar, que el justo debe ser amigo de los hombres. Si la lógica de Dios es una lógica de perdón y de misericordia, pues el pueblo de Dios debe adoptar la misma forma de actuar y asumir actitudes de bondad, de amor, de misericordia, de tolerancia en sus relaciones comunitarias. Pero la bondad y la comprensión no deben ser reservadas para los buenos, sino también para aquellos que realizan insistentemente el mal. Y ahora entrando, hermanos y hermanos, en esa segunda lectura, a ver qué nos tiene el hermano Jay, esa lectura de San Pablo a los Romanos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Esto es hermoso. De hecho, una de las lecturas bien cortas, ¿verdad? El Espíritu intercede con gemidos inefables. Sigue Pablo sacando las consecuencias de nuestro bautismo, que lleva tiempo con esto, que ya nos dio la vida divina como embrión, pero que tiene que crecer y madurar, ayudado por el Espíritu de Dios. En esa breve página de hoy nos dice que el Espíritu es quien sale en ayuda de nuestra debilidad y nos enseña a orar porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Más aún, es el Espíritu quien ora por nosotros y en nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Qué hermoso es esto, Erinaldo, Tomás. Cuando nosotros problemas, buscando de Dios, buscando que el Espíritu nos llene, cuando no tenemos las palabras, el mismo Espíritu ora entonces con nosotros y en nosotros para pedir lo que es correcto. Eso está wow. Así es.
Bueno, yo creo que es momento de un cántico porque el Evangelio hoy tiene 3 parábolas que tenemos que discutir. Así que, hermanas y hermanos, vamos a un cántico y regresamos en breve. Escuchemos el cántico número 4, Trigo y cizaña, del coro Cantata en México. Dime si soy lobo o soy cordero, cuando fui pesado en la balanza, si te busco solo por panes y peces. Dime si soy trigo, soy cizaña, dímelo. Si en primer lugar, Señor, te pongo, si soy legalista o soy mundano, si es adoración o son lisonjas, lo que yo te ofrezco de mis labios. Júzgame, oh Dios, a la luz de tu palabra, bendímelo tú, porque el corazón no engaña. Júzgame, oh Dios, a la luz de tu palabra, yo quiero saber si es que soy trigo, soy cizaña. Persigo, si de mi humildad estoy orgulloso, si tu iglesia es puerta del cielo o un lucrático negocio, dímelo. Dime si yo nunca he madurado, si pasé de verde a estar podrido, si mis malas mañas y pecados los justifico en tu santo libro. A la luz de tu palabra, bendímelo tú, porque el corazón no engaña. Júzgame, oh Dios, a la luz de tu palabra, yo quiero saber si es que soy trigo, soy cizaña. O soy piedra de tropiezo en el camino de mi hermano. Júzgame, oh Dios, a la luz de tu palabra, yo quiero saber si es que soy trigo, soy cizaña. Yo quiero saber si es que soy trigo, soy cizaña. Liturgia y música. Bueno, estamos de vuelta, hermanas y hermanos, y ya para discutir este Santo Evangelio según San Mateo, que está bien rico en información, sobre todo con estas 3 palabras de hoy. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. ¿Yay? En su parábola sobre la cizaña en medio del trigo, Jesús confirma lo que ya sabemos que es real. El mal existe en el mundo y todos los días lo vemos a nuestro alrededor. A veces parece como si el mal estuviera ganando. Eventualmente, ¿será capaz la cizaña de ahogar al trigo y va a invadir el campo del reino de Dios? Dios nos asegura que esto no va a suceder. Al final, los ángeles de Dios van a separar a los malos de los buenos y el mal será destruido para siempre. Esto en Mateo 13:41. La realidad es que por su muerte y resurrección Jesús ya ha obtenido la victoria sobre el mal. Algún día el reino de Dios va a gobernar sobre toda la tierra. Claro, aquí es significativo
que después de contar la primera parábola sobre la cizaña y el trigo, Jesús contó 2 parábolas más sobre el reino de los cielos. Nos dijo que el reino es semejante a una pequeña semilla de mostaza que se convierte en un gran arbusto. En Mateo 13, 31, 32. Y que es como la levadura que fermentó todo el pan en el capítulo 13, versículo 33. Estas son imágenes que están llenas de esperanza. El reino de Dios es dinámico. Inicia con muchas formas pequeñas y luego crece y crece. Compadre. Fíjate, ya hay Tomás y hermanos que nos escuchan. Continuamos precisamente en contacto con las parábolas del reino. Okay. El evangelio de este domingo pues, nos presenta un bloque de 3 imágenes o comparaciones, que son las parábolas, que pretenden revelar a los discípulos y a las multitudes que rodean a Jesús la realidad del reino. Okay. Ya vimos el pasado domingo por qué Jesús predicaba con parábolas. Porque el lenguaje parabólico es un lenguaje rico, expresivo, que interroga. Porque la parábola es una excelente arma de controversia. Muy útil, ¿verdad?, en contextos polémicos. Porque la parábola hace pensar a las personas y las incita a buscar la verdad. Fíjense en eso que interesante. Por todo esto, las parábolas son un lenguaje privilegiado para presentar el reino, para incitar a las personas a descubrir el reino y para llevarlas a adherirse al reino. De las 3 parábolas que se nos proponen hoy, 2, el grano de mostaza y la levadura, proceden de la tradición sinóptica. La otra, que viene siendo la parábola del trigo y de la cizaña, solo aparece en Mateo, ¿verdad? Además de aparecer también en una antigua colección de dichos de Jesús conocida como Evangelio de Tomás. Fíjate qué interesante, y tenemos un Tomás con nosotros. Tomás. Así que también esta vez se percibe, tanto en las parábolas como en las explicaciones que la acompañan, la preocupación pastoral de Mateo. Él no es, ¿verdad?, un periodista que transcribe lo que Jesús dijo, sino que es un pastor que quiere exhortar, animar, enseñar y fortalecer la fe de esa comunidad cristiana a la que el Evangelio está dirigido. La primera parábola que se nos propone es la parábola del trigo y de la cizaña. Pues esta se trata de una escena de la vida cotidiana. Hay un señor que siembra buena simiente en su campo, un enemigo que siembra cizaña, ¿verdad? Que ese era el nombre de una hierba gramínea que nace entre el trigo. Y unos siervos dedicados, ¿verdad?, preocupados por el fruto de esa cosecha. Todo parece normal. Lo anormal es la reacción del Señor y la crisis. Pues da órdenes para que dejen crecer el trigo y la cizaña codo con codo, que solo en el momento de la siega se realizará la selección de lo bueno y de lo malo, de lo que es para quemar y de lo que es para guardar en los graneros. La parábola debe ser entendida en el contexto del misterio de Jesús. Él convivió con los pecadores, con los marginados, con los que llevan unas vidas moralmente reprobables. Se sentó a la mesa con gente poco recomendable. Se dejó tocar por pecadoras públicas. Invitó a un publicano a formar parte de su grupo de discípulos. Con ese comportamiento escandaloso, él quiso mostrar a todos, esos a los que la religión oficial excluía, que Dios les amaba y les invitaba a formar parte de su familia, a integrar la comunidad de la salvación, a ser miembros de pleno derecho de la comunidad del reino. Los fariseos consideraban inadmisible la actitud de Jesús. Para ellos, quien no cumplía la ley tenía que ser excluido del pueblo santo de Dios y no tenía derecho de formar parte del campo de Dios. Y la lógica de Dios, de los fariseos, coincide con la de Dios. Así que en esta parábola Jesús pretende darnos una lección sobre cómo piensa Dios. Sugiere que la forma de ser de Dios no es de destrucción, de segregación, de exclusión, sino de amor, de misericordia, de tolerancia. El Dios de Jesucristo es un Dios paciente y misericordioso.
lento a la ira y rico en clemencia. Me encanta esa frase siempre. Que da siempre al hombre todas las oportunidades para rehacer su existencia y para formar parte plenamente de la comunidad del reino. Él tiene un plan de salvación y de gracia que ofrece gratuitamente a todos los hombres, buenos y malos, sin importar quién. Eso así. Después, en el tiempo oportuno, se verá quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Además, pues no es nada fácil separar lo bueno de lo malo, porque las dos realidades coexisten en todos los campos, en todos los corazones. El Señor de la parábola es el Dios paciente, que da al hombre todas las oportunidades, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por su parte, los siervos con exceso de celo son los creyentes, ¿verdad?, que trabajan en el campo del Señor. Rígidos e intolerantes, incapaces de mirar al mundo y el corazón de los hombres con la bondad, la serenidad y la paciencia de Dios. El campo es el mundo de la historia, donde coexiste el trigo, ¿verdad?, que son los signos de la esperanza, de vida, de amor, que hacen este mundo más bello y más feliz. Y la cizaña, pues son los signos de muerte, responsables del sufrimiento, de la opresión, de la esclavitud. Es también el corazón de cada ser humano, capaz de tomar opciones de vida y capaces de realizar opciones de muerte. Jesús asegura, los métodos de Dios no pasan por el castigo inmediato, por la intolerancia frente a opciones de los hombres, por la incomprensión de los errores de sus hijos. Los métodos de Dios pasan por dejar a los hombres crecer en libertad, formando parte de la comunidad de los hijos de Dios. Y precisamente los versículos 34 al 43 tenemos la aplicación que Mateo hace, debo decir, de la parábola del trigo y de la cizaña a la vida de su comunidad. En esta explicación, el eje central de la parábola original pasa a ser otro. El problema pues ya no es así. En los designios de Dios, el trigo y la cizaña pueden crecer juntos, sino que es la cuestión del juicio que espera buenos y malos. Mateo insiste en que en el día de la recolección, los buenos recibirán la recompensa y los malos recibirán el castigo. Así que yo entiendo que Tomás J. y yo estemos prestos a recibir esa recompensa. Eso así. Así que esperamos en el Señor que así sea. Y para eso trabajamos y vivimos, ¿verdad?, arduamente, siguiendo, ¿verdad?, nuestra fe y esa esperanza que tenemos de salvación. Eso así. Y estamos a finales del siglo I, ¿verdad?, en esa década de los 80, ¿verdad? Estamos hablando en ese momento. Ya pasó, ¿verdad?, el entusiasmo de los primeros años. La vida de las comunidades cristianas están marcadas por la monotonía, por la falta de entusiasmo y compromiso, por la mediocridad, por el laxismo. Los cristianos no siempre viven de forma comprometida de su fe. ¿Y cómo despertar de nuevo en los creyentes el entusiasmo inicial? Pues precisamente Mateo va a utilizar los métodos de los predicadores de su tiempo, recurriendo al lenguaje y a los símbolos de la apocalíptica. Mateo recuerda a los cristianos de su comunidad del juicio futuro de Dios. Los símbolos utilizados, la cizaña quemada en el fuego, el horno encendido, el llanto y el rechinar de dientes, pues están destinados a impresionar a los creyentes, a obligarles a reflexionar sobre su forma de vivir y a volver a la fidelidad al Evangelio. Por tanto, no tenemos aquí una descripción de cómo será el fin del mundo, sino más bien una invitación urgente y emocionada a la conversión, hermanas y hermanos, a la profundización en el compromiso con Jesús y con el Evangelio. El Evangelio de este domingo nos propone además otras dos parábolas, la parábola del grano y la mostaza, la parábola de la levadura. Son dos parábolas muy semejantes, ya sea en el contenido, ya sea en la forma, en una y en otra. La idea es la misma, se subraya la desproporción entre el inicio y el resultado final. El grano de mostaza es una simiente muy pequeña que sin embargo puede dar origen a un arbusto de razonables dimensiones, ¿verdad?, como mencionó el hermano James anteriormente. El fermento presenta un aspecto insignificante, pero tiene la capacidad de fermentar una gran cantidad de masa.
Estas dos comparaciones sirven para presentar el dinamismo del reino. El reino anunciado por Jesús se compara al grano de mostaza y al fermento. Parece algo insignificante, que tiene inicios muy modestos y humildes, pero contiene potencialidades para henchir el mundo, para transformar y renovar. ¿Verdad? Se trata de un dinamismo de vida nueva que comienza como una pequeña simiente lanzada a tierra en una provincia oscura e insignificante del Imperio Romano, pero que va a echar sus raíces, va a invadir la historia de los hombres y a potenciar la aparición de un mundo nuevo. Con estas parábolas, Jesús responde a las objeciones de aquellos que no creían que del mensaje del carpintero de Nazaret pudiese surgir una propuesta de vida capaz de fermentar el mundo y la historia. Nos asegura que el reino es una realidad irreversible, que vino a quedarse y a transformar el mundo. Escuchar estas parábolas es recibir una inyección de ánimo y de esperanza capaz de llevar a realizar un compromiso más serio y más exigente con el reino. Bueno, hermanas y hermanos, es momento, ¿verdad?, de mencionar también lo que nos tiene el Papa Francisco precisamente sobre este hermoso evangelio de hoy. Y dice así: el evangelio de hoy presenta dos modos de actuar y de vivir la historia. Por un lado, la mirada del amo, que ve lejos. Por otro lado, la mirada de los siervos, que ven el problema. Los criados se preocupan por un campo sin malezas. El amo se preocupa por el buen trigo. El Señor nos invita a asumir su misma mirada, la que mira el buen trigo, que sabe custodiarlo también en las malas hierbas. Y este es el mensaje que nos tiene el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy, de estas tres hermosas parábolas. Bueno, hermanas y hermanos, en modo de resumen, la liturgia de este domingo 16 del tiempo ordinario nos invita a descubrir al Dios paciente y lleno de misericordia, a quien no le interesa la marginación del pecador, sino su integración en la comunidad del reino, y nos invita sobre todo a interiorizar esa manera de actuar de Dios, dejando que sea ella la que ilumine nuestra mirada sobre el mundo y sobre los hombres. La primera lectura nos habla de un Dios que, a pesar de su fuerza e omnipotencia, es indulgente y misericordioso para con los hombres, incluso cuando practican el mal, actuando de esa manera. Dios nos invita a sus hijos a ser humanos, esto es, a tener un corazón tan misericordioso y tan indulgente como el corazón de Dios. La segunda lectura subraya de otra forma la bondad y la misericordia de Dios. Afirma que el Espíritu Santo, don de Dios, viene en auxilio de nuestra fragilidad, ayudándonos por el camino que nos lleva a la vida plena. El Evangelio nos asegura la presencia irreversible en el mundo del reino de Dios. Ese reino no es un club exclusivo de buenos y de santos. En él todos los hombres, buenos y malos, encuentran la posibilidad de crecer, de madurar sus elecciones, de ser tocados por la gracia hasta el momento final de la opción definitiva. Hermanos, es momento de mencionar a todos los hermanitos que siempre nos piden, ¿verdad?, petición de oración. Gracias, Erinaldo. Oremos por Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili. Y por último, la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, solo tú sabes distinguir el trigo de la cizaña. Haz que en nuestras vidas crezca la semilla de tu gracia para que seamos con fe y con humildad fermento del amor y de la vida que nos llevan a aceptar a los otros como iguales e hijos del mismo Padre. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico terminamos nuestro programa? Cerramos con el cántico número 1. Deja la cizaña en el trigo, de la parroquia del Señor San José de la diócesis de Ecatepec de Morelos, en México. Y tan tan.
Bueno, hermanos y hermanos, gracias por siempre escucharnos en este su programa Liturgia y Música. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ah, déjala, los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Cuando llegue la prueba y el mentiroso te hable al oído, dobla tus rodillas, clámale al Señor. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. No prediques por contienda, predica en el amor del Señor. Medita en tus oraciones, de donde te rescató. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Ay, déjala, los ángeles vienen por ella. Cuando llegue la noche, el justo resplandecerá como el sol. El que tenga oídos oiga lo que le dice el Señor. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella. Deja la cizaña en el trigo, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, porque los ángeles vienen por ella.